אפשר לתקן. Estamos en la mitad de la mitad de Tuv Lev, tratando de definir cuál es el punto medio en ser beneficioso a los demás, pero no egoísta. Llegamos hasta la página 183, en la mitad de Rabbi Yeruja. Rabbi Yeruja me había preguntado la pregunta de por qué, por ejemplo, Abraham Avinu había pedido una tfilá de que no venga alguien posterior a él y lo reemplace. Y también la pregunta sobre Rachel y Lea, que cada una de las dos quería ser más parte de la construcción del pueblo judío. Pareciera ser que esas actitudes son actitudes egoístas, lo que llamamos leatzmo, lo cual es algo muy negativo. Y porque ahí sí estaba bien. Entonces, Rabbi Yeruja lo que había hecho hasta ahora es una introducción, hablando del café, si se acuerdan, de que puede haber algo que es muy parecido, lo bueno a lo malo es muy parecido, la única diferencia es un detalle. En el ejemplo, en el mashal es la cafeína que se le saca. Entonces ahora Rabbi Yeruja me estaba tratando de comparar ese mashal hacia nosotros en el concepto nuestro, es decir, leatzmo, cuando una persona se preocupa de sí mismo, está mal, pero hay algo que hace que ese leatzmo se convierta en algo positivo. Entonces, ya estamos en la mitad del párrafo, pero creo que conviene empezar desde la mitad del párrafo que dice Inyan Atzmo, en la página 183, el segundo párrafo, Inyan Atzmo. Creo que llegamos hasta la mitad de ese párrafo. Entonces, Inyan Atzmo halou trefot betachlit. El concepto de preocuparse de uno mismo, ser egoísta, es taref, está mal, completamente. Agen tzarich leida, pero hay que saber, shatrefot eina hela, esto que decimos que está mal, o que es taref dentro de esto, no es más que la cafeína sheyesh beatzmo. Solo la cafeína que está dentro del egoísmo es lo que está mal. Aval yesh omnam atzmo, pero hay algo, hay una actitud que es supuestamente como egoísta, shu kadosh, kadosh betachlit, que es absolutamente kadosh. Atzmo betachlit, rak le atzmo, es el mismo atzmo en tachlit, completamente, aval bli shuma cafeína, pero sin la cafeína. Voto atzmo al azeh, eino muvdal klal mizulato. Cuando este atzmo es verdadero, no es algo que lo separa del prójimo. Normalmente el egoísmo es algo que nos separa del prójimo, nos hace preferirnos a nosotros mismos más que al otro. Este atzmo sano, sin la cafeína, no lo separa del prójimo. Al revés, atzmo ve'alezulato, la preocupación por sí mismo y la preocupación por el prójimo, olhim shluvei yad, van de la mano. Tamim yachdav, en forma perfecta, juntos. Vekimat en shum hiluk, casi no hay diferencia entre atzmo y lezulato. Es decir, eso que yo me estoy preocupando por el otro, preocupando por mí, casi no hay diferencia. Al revés, atzmi molich le lezulato. Esa preocupación por sí mismo es lo que me lleva a la preocupación por el otro. Ya lo voy a explicar mejor. Ya no ombrim, cuando nosotros decimos, shesod kol habriá, el secreto, la base de toda la creación, arehi lezulato. Nosotros decimos que la creación fue hecha ¿para qué? Para que nos dediquemos a los demás. ¿Sí? Esa es la idea de la creación. Lo hemos mencionado en otras oportunidades. El objetivo del ser humano es ser útil en el mundo, para los demás. Entonces, nitme beineinu nos parece en nuestros ojos, shabriai arei que mashpech. A nosotros nos parece que la creación del hombre es como un mashpech. Un mashpech es digamos que es como una cañería. La persona está como ahí como cañería, las cosas pasan, me llegan a mí, si a mí me da, por ejemplo, plata, es para que yo la dé a pobres, como una cañería, fluye. Que todo lo que le voy a dar a los demás, como que sale, fluye de mí. Pero tauti, eso es un error. Ahora voy a explicar en verdad cuál es el concepto sano de egoísmo. Sod adavagu dafka atzmo. En verdad, el secreto, lo que está, la esencia es que primero uno se preocupe de sí mismo. Vedafka leatzmo. Veshemikodem ukulo leatzmo, que en un principio es solo para sí mismo. Y solo después, mistaef mize, surge de eso como una rama, ajá lezulato. Primero la persona tiene que recibir y solo después le tiene que dar. Es decir, no somos como una cañería. La cañería no retiene nada para sí misma, simplemente deja pasar. No tenemos que ser así. Nosotros tenemos que primero recibir y después dar. Así es el camino, así como se tienen que hacer las cosas. Moshe, Zahá, Vezika et Arabim. Está escrito que Moshe Rabbeinu primero Zahá él
y después el zika estaba bien. Quiere decir que velo zahá leatzmo, si él no hubiera recibido primero para sí mismo, y efshar liot zika, no podría tampoco entregárselo a otros. Me atzmo akadosh. Ese es el atzmo correcto, con kudushá, que la persona recibe para poder dar, pero primero recibe, no es que lo deja pasar solamente. Eso es el atzmo akadosh, velo a cafeín, sin la cafeína de aeres y el veneno. Mishtalshel bechitov alezulato. De ahí es cuando surge de forma correcta y buena para el otro. Vejen matimim hema yachdav, y así es cuando se adaptan juntos al atzmo valezulato. La preocupación por sí mismo y la preocupación por el otro, bachdut gmura, uniéndose completamente. Entonces, cuando la persona está recibiendo para sí mismo, no está mal, porque él está recibiendo para dar. Entonces, no es que se anula. No estoy seguro que todas las líneas dentro del judaísmo están de acuerdo con este punto. Hay algunos que hablan más del bitul, ¿sí? Como de anularse. Pero creo que la ashkafá, por lo menos en esta línea más litaí quizás, es que uno no tiene que anularse. Al revés, uno tiene que recibir y tiene que construirse para que pueda dar. Najón que el objetivo es dar, no es para mí. Yo no estoy buscando acá crecer porque quiero ser yo grande, no. Yo estoy buscando recibir para poder dar, pero sí lo estoy recibiendo. Si hay una preocupación de una construcción personal que le permite después dar correctamente. Ulay, no sé si es el ejemplo más correcto, pero cuando se enseña Torah creo que se nota mucho este concepto. Cuando yo estudiaba en la yeshiva, yo me acuerdo, a mí me molestaba un poco que los rabanim daban hidushim propios. Yo decía, ¿cómo me da un hidush propio? Si tenemos los Rabbi Akiva Eiger, tenemos el Pnei Yoshua, tenemos a Reb Chaim Ibris, no sé qué, tenemos grandes jajamim. Dime lo que dijeron los jajamim, ¿por qué me tienes que decir lo que dijiste tú? Quizás no era muy lindo lo que estaba pensando en el momento del shiur, pero bueno. Yo lo pensaba como una cushía, digamos. ¿Por qué los rabanim normalmente enseñan sus propios hidushim? Dime los hidushim de los grandes jajamim, que son destacados, que todos reconocen. Hazbe sin quitarle mérito al rab que te está enseñando, pero igual, no se puede comparar con Rabbi Akiva Eiger, mejor. Entonces, ¿por qué no te dice directo lo que dijo Rabbi Akiva Eiger? La respuesta es que si él te diera Rabbi Akiva Eiger, entonces no te estaría dando nada de él. Sería una cañería. Dejaría pasar la Torah de la generación anterior a la generación siguiente, pero no habría una zahá de zika. Y eso no está bien. Una persona tiene que construirse y de ahí entregar. Si no, no está entregando en Mehmet. No hay una entrega. Para eso me da el libro y me dice, ya, anda a estudiarlo, chao. No, el rab no es un traductor. Hay una entrega. Es lo que se llama leanik. Leanik se escribe hay leanik de dar y leanik de amamantar. Pero creo que Rabbi Yitzchak Kutner dice que no es casualidad que se escriben tan parecidos, unos con él y unos con ain. Pero en verdad, cuando el rab le entrega al alumno, es como si fuera que le está amamantando, es decir, le está dando algo de sí mismo. No le está dando algo que él tiene en la mano y se lo entrega. Es algo que sale de su corazón. Y eso hace que sea otra Torah, que sea una Kabbalah. Hay una Kabbalah, digamos, de Rabba Talmid, porque él está entregando de sí mismo. Eso es lo que hace que la Torah sea Bemet entregada correctamente. Entonces, digo, también nosotros, cuando nos recibimos la Torah, la idea es que la recibamos y la absorbamos y solo después la entreguemos. No como una persona que va a escuchar un shiur y está todo el tiempo pensando en cómo lo va a transmitir. ¿Sí? A veces pasa que uno escucha un shiur y dice, esto lo voy a decir en la mesa de Shabbat, no sé qué. Como que está solamente como memorizando la idea para repetir el shiur exactamente como lo escuchó. No es esa la idea. La idea es que una persona escuche un shiur, lo elabore, lo internalice, quizás lo junte con otras cosas que él ya sabe y solo ahí lo transmita. Porque ahí está dando algo de sí mismo. Está algo que se construyó dentro de sí. Primero lo recibes, lo absorbes, lo aplicas en tu vida, lo tratas de aplicar en tu vida, y solo ahí lo transmites. Este es el camino correcto de los temas. Se puede distinguir con simanim, es decir, con indicadores claros. Se puede distinguir cuando este atzmo, esta preocupación, llamémosla egoísta, es kadosh y cuando no. Matzino Rachel, nosotros encontramos en Rachel, Batekane Rachel Beajotá. Por un lado, vemos que Rachel tenía envidia de su hermana, ¿no? Vearei hayasham itamtzut achigdola. Allá había un esfuerzo muy grande, ¿cierto?, de parte de Rachel y de Lea, de cada una, de tener una porción mayor en la construcción del pueblo judío. Se pareciera ser que este esfuerzo que están haciendo es algo egoísta. Pero por el otro lado vemos en su actitud, en la actitud de Rachel, lo contrario de esto completamente.
Achshav tikalem achoti masra la simanea. Dice Rashi que Rachel le reveló las señas que había acordado con Jacob para que no se avergüence Lea cuando Labán hizo el cambio. Entonces, por un lado vemos que Rachel tenía envidia de Lea, es decir, quería ella ser más esposa de Jacob, más que Lea, pero al mismo tiempo, cuando se trataba de que Lea se va a avergonzar por eso, entonces ella se dio completamente, y le dio los simanim. Ella no sabía que después se iba a casar con ella también. En esa primera instancia, si ella tenía tanta envidia de querer ser ella la esposa de Jacob y ella la madre de los 12 tribus, tendría que haber que se den cuenta que Lea no era la mujer indicada y al final se case solo con Rachel. Pero Rachel vimos que no. Rachel se dio completamente, se quedó con nada. Absolutamente se dio, ella no sabía que después le iban a tomar a ella también. Y estuvo dispuesta a hacer todo con tal de que Lea no se avergüenza. Veje matim a mesigat simanim, cómo eso coincide. Por un lado les entrega los simanim junto con Vatekané Rachel Bajotá. Es una contradicción, decídete. ¿Tú estás compitiendo con Lea o no estás compitiendo con Lea? Pues eso mismo nos enseña. Shatekané, también cuando le tenía envidia, Hayá Naki Vezach Legambre. También la envidia que declara la Torá era algo puro completamente. Mikol Sig Veshemetz Shel Kafein. Sin ni siquiera un poquitito de cafeína. Kadosh, Kadosh Betachlit. He escuchado a algunos que explican ese Tekané Rachel Bajotá como algo negativo, como si fuera una crítica. Pero acá se ve más no así. Rabbi Yeruja lo explica como algo correcto. Es decir, esa envidia que la Torá describe de Rachel no estaba mal, al revés. Dice acá que era Kadosh, Kadosh Betachlit. Es algo completamente positivo. Eso es lo que demuestra que cuando había una duda, incluso muy pequeña, evitando que se avergüence Lea, que en eso ya tenía una sospecha Rachel, ya podía pensar de que no estaba, su envidia, digamos, no era correcta. Puede ser que se esté mezclando con un poco de cafeína. Inmediatamente se apartó, inmediatamente le entregó los simanim. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo distinguimos si una persona está siendo egoísta correctamente o incorrectamente? Entonces, el egoísmo correcto, como dijimos, es una persona que lo único que quiere es dar. Está recibiendo, está buscando recibir, pero con la intención de dar. Esa es solamente su intención. Por lo tanto, cuando él se da cuenta que su preocupación de recibir puede ya pasar los límites y puede ser a costa de alguien, entonces ahí ya ahí va a retirarse, como hizo Rachel en el caso de Lea. Me preguntan acá en el chat si en el caso de Lea también se ve esa actitud como de la Rachel o solo egoísmo de tener más hijos. No tenemos es cierto que no tenemos una demostración. En el caso de Rachel tenemos esta prueba que demuestra que tenía, en el fondo no lo estaba haciendo por un egoísmo personal, porque cuando era necesario supo ceder. Pero en Lea no tenemos una demostración que yo sepa de lo contrario, pero no significa que no sea así. Como sabemos que Lea también era tzadika, asumimos que era lo mismo. Pero es verdad, no tenemos una raya aparentemente explícita de eso. Pero más que nada lo que nos interesa es el concepto. El concepto es que la persona esté dispuesta a ceder. Creo que una vez lo escuché, no me acuerdo el nombre de quién, de un rab, no me acuerdo el nombre, que decía que cómo se nota que una persona está haciendo algo Leshem Shamayim, es decir, un rab, por ejemplo, está enseñando en una yeshiva o lo que sea, ¿cómo sabemos si lo está haciendo Leshem Shamayim? Que cuando se da cuenta que no lo está haciendo bien, entonces renuncia. Es decir, si una persona se pega a su lugar, a su puesto, y ya es sospechoso. Si tú ves que no está funcionando, o que alguien lo puede hacer mejor, o no sé qué, entonces ya no sería correspondiente que te quedes ahí. Lo que demuestra que lo estás haciendo Leshem Shamayim es justamente la capacidad de lifosh, que Hashem da sahar a la drisha, Kaj Hashem da sahar a la prisha, dicen Hazal. Quiere decir, si de la misma manera que es importante enseñar, también es importante dejar de enseñar cuando te das cuenta que eso ya no es lo correcto. Entonces, usando ese concepto acá, Rachel estaba preocupada porque ella quería ser la persona que dé, en este caso, que construye el pueblo judío. Eso es correcto. Y en eso, lo que está diciendo acá es un hidush.
Es correcto competir, eso es lo importante. Hablamos la otra vez del caso del Hazon Ish. ¿Se acuerdan que una persona quiere que él traiga al invitado a la casa? No quiere solamente que el invitado, alguien lo reciba, sino que quiere ser él el que lo reciba. Aparentemente, según lo que estudiamos acá en Rabbi Yeruham, eso es correcto. Por lo menos de Hatjila, es correcto que la persona quiera ser la persona que hace la mitzvah. No decir lo importante es que se haga. Abraham Avinu quería ser él el que construya el pueblo judío. No quería que se construya, que lo haga cualquiera, o que lo haga el mejor ni siquiera. Él quería hacerlo. Entonces él quería asegurarse de eso. Ahora, obviamente, que de todas maneras tiene que estar dispuesto a renunciar cuando ya pasa un cierto límite. Porque ahí eso es lo que me demuestra que realmente lo está haciendo con la intención de dar y no solamente con una intención de crecimiento personal. Sigo al final de la página 183. Está escrito en la Gemara, Rav Sheshet, esto es el título con el cual inició Rabbi Yeruham. Rav Sheshet, Kol Taltin Yoimi, Rav Sheshet cada 30 días, Mehaderlei Talmudei, hacía Hazara de todo lo que estudió. Cada 30 días hacía Hazara, digamos, de todo el Shas. Pero Tali Vekai, y se paraba, y se apoyaba, o mejor dicho, se apoyaba y se paraba, Beivra de Dasha, en el marco de la puerta. Veamar, y decía, Hadai Nafshai, alégrate, alma mía, Hadai Nafshai. Alégrate, alma, se decía a sí mismo, alégrate, alma. Leja Kagai, Leja Tanai. Para ti estudié, para ti estudié. ¿Sí? Lo primero es Humash, lo segundo es Mishnah. ¿Qué quiere decir? Él estaba contento después de hacer su sium mensual de todo el Shas. Entonces, manifestaba esa alegría como hablando de sí mismo. Alma, alégrate, esto lo hice para ti. Upiresh Rashi, sigo la página 184. Bishvilcha, para ti, Veletzorjeja, para tu necesidad, Shaniti Bekariti. Shaniti es Mishnah, Kariti es Humash. Adkan Leshon. ¿Qué dice la Gemara? Que Rav Sheshet decía que estudió para su beneficio personal. Pregunta la Gemara. Eini es una pregunta. Ve'amar Rav Lezer ilmale Torah lo nitkeimu shamayim va'aretz. ¿Cómo dice Rav Sheshet? Pregunta la Gemara. Que él estás estudiando para ti, se decía a sí mismo. Si Rav Lezer nos enseñó que si no fuera por la Torah no se mantendría ni el cielo ni la tierra. Shenemar imlo briti yomar v'layla, si no fuera por mi pacto, es decir, mi Torah, que esté funcionando día y noche, Jukot shamayim va'aretz lo santi. El cielo y la tierra no lo hubiera puesto. Entonces la Gemara pregunta, ¿cómo dice Rav Sheshet que estudiaba para su propio beneficio si sabemos que la Torah es lo que sostiene el mundo? Entonces, ¿cómo se está diciendo que estudió para él? Y Piresh Rashi explica ahí, Rashi en la Gemara, Eini, la pregunta es, ¿Vejien anaa betalmud Torah el alelomdea lelvadam? ¿Acaso no hay un beneficio en el estudio de la Torah solo para los que la estudian? Porque aparentemente de la expresión que tenía Rav Sheshet te estaba diciendo que estudió para su propio beneficio. ¿Acaso todo el beneficio es personal? Vemos que el beneficio es para el mundo entero. Esa es la pregunta de la Gemara. Umeshani contesta la Gemara, mi caga al principio, ki avid, cuando la persona lo hace, es decir, cuando estudia, ki avid inish, cuando lo hace la persona, adaite de nafshe ka avid, con la intención de sí mismo lo está haciendo. Ad kan leshon Gemara, hasta acá son las palabras de la Gemara. Entonces, Rav Sheshet, no, a pesar de que la Torah sostiene al mundo, es correcto que Rav Sheshet se sienta bien a nivel personal por su propio estudio. Porque esa es la primera parte, la primera etapa. Primero uno estudia para uno mismo y solo después eso lo hace con la intención de beneficiar al mundo. Explica Rabbi Yeruham, vemos de acá Sod Ainyan, vemos de acá el secreto del asunto. Así es la forma del asunto. Mikore, al principio, ukuló leatzmo. Al principio, cuando la persona estudia Torah, está estudiando solamente para sí mismo. Adaita de nafshek avid, con la intención de sí mismo lo está haciendo. Como decía Rav Sheshet, leja kagai, leja tanai, para ti, diciéndose a sí mismo, para ti estudiaste. Bishvilcha veletzorjeja. Ese es un pensamiento egoísta, pero es un pensamiento egoísta correcto. Ajen leatzmo zehu kadosh kadosh. Leatzmo, esta preocupación por sí mismo es kadosh, naki vezach betachlit, limpio y puro por completo. Blishum sig, sin ningún defecto. Blishum cafeín, sin ninguna cafeína. Después de que ya está esa primera parte, yotze alezulato, sale la preocupación por el otro. Ya no hay diferencia entre su preocupación personal y la preocupación por el otro. La única diferencia es un tema de tiempo.
no una diferencia de esencia, no hay una diferencia de contradicción. Es decir, la preocupación que él tiene para sí mismo no contradice la entrega que él va a tener posteriormente para los demás. No es que hay una esencia como decir, ahora yo estoy preocupando de mí mismo, ignora a los demás. No, también cuando me estoy preocupando de mí mismo, estoy pensando en los demás. Me estoy preparando para darle a los demás. Entonces no hay una contradicción, no es que estoy haciendo algo diferente, estoy haciendo lo mismo. Simplemente estoy preocupándome de crecer. Lo que pasa es, por ejemplo, imagínense una persona que va a estudiar una yeshiva. Entonces se está preparando. Ahora, la mitad de que está estudiando en la yeshiva, podríamos decirle, bueno, ¿por qué estás estudiando en la yeshiva? Anda a enseñar. Lo que poco que sabes, recién empezaste a estudiar, no importa, anda a enseñar y no seas egoísta. Pero dice, no, me voy a quedar un rato más en la yeshiva, porque eso me va a permitir prepararme más para que el día de mañana pueda enseñar mejor. No es una contradicción, no está haciendo algo en contra de lo que es la entrega de los demás. Es al revés, es un proceso para poder entregar a los demás. Con este principio, Navin Kama Ma'amarei Chazal, vamos a entender muchas fuentes de Chazal, Atmuim Beineinu, que no se entienden a primera vista. Lo que encontramos muchas veces, muchas veces encontramos palabras en Chazal, Bituim, expresiones, Hadim, muy fuertes. Shlichora enze matim le Chazal akdoshim. Que no corresponde que Chazal hablen así. A veces vemos, va a traer ahora discusiones de Chazal, que hablan muy fuerte uno contra el otro. Las expresiones en el estudio son muy fuertes, que pareciera ser que eso no corresponde hablar así. Que por ejemplo, lo que encontramos en la Gemara Mashamatzinu, Shamru Zeleze, se dicen unos jajamim a otros, tarda. Tarda es como una tontería lo que estás diciendo. Vekadomé. ¿Cómo puede ser que jajamim hablen así? Tarda. También en las palabras de los Rishonim, cuando discuten unos con otros. Por ejemplo, Matzino la Ramban, vemos que el Ramban, él valora y respeta mucho Divrei Rambam, Makadosh Kolkach. Por un lado, el Ramban le da mucho valor y mucho peso a las palabras del Rambam. Pero Mikol Makom, Omer Kama para mí muchas veces dice al Dvarav, Ze Leshono, o Ze Zechonor Libraja, Vosif Evel al Avalim. A veces el Ramban se expresa del Rambam diciendo como que sumó una tontería sobre las tonterías que había dicho antes. De Kahena Arbe, y hay muchas expresiones así. ¿Cómo puede ser que Chazal y los Rishonim hablen así? Velefit Vareinu Arei Ze Pashut. Según lo que explicamos, ahora se entiende en forma simple. El Chazal Akdoshim Haya Akol Betachlit Atahara Ve'Akdusha. Chazal, todo era extremadamente puro con Kdusha. Ayum Merivim, peleaban. Se decían unos a otros como Nezifá, es como una crítica, como un reto. Zeleze. Había colzot, pero todo eso era blishum ta'arovot el café. Pero todo eso era sin cafeína. Atrefot el varimelu, lo malo que tiene hablar así, y no raca cafeína, es solamente la cafeína. Pero cuando eso es puro, adraba, al revés. Oraitahu de Kamarte Jalei. Hay una Gemara que dice, la Torá es lo que lo hizo calentarse. La Ogaita, la Torá, u de Kamartaja. Martaja es como goteaj, lo que me le hizo calentarse. Es decir, la Torá en sí es lo que hizo calentarse, eso está bien. Cuando la Torá te importa y te emocionas con la Torá y eres capaz de decir algo muy fuerte a tu jebruta, está bien. Siempre y cuando no tiene nada de egoísmo, no es que quieres tener la razón, no es gabá, ni mucho menos, es simplemente la Torá en sí. Lo que estás discutiendo te importa mucho y para ti la otra opción, lo que está diciendo tu jebruta, digamos, es equivocado. Entonces, solo la Torá es lo que está acá en juego. Amru Hazal, como dicen nuestros sabios, At vehav besufá, es un pasuk. ¿Qué significa At vehav besufá? Mitchilá, al principio, Naasu oivim ze. Cuando dos personas estudian Torá, tienen que estudiar Torá, cuando discuten, como si fueran enemigos uno del otro. Pero Einam Zazim Misham, pero no se mueven de ahí, Ad Shenasim Oavim Ze. Es decir, al principio en la discusión se tienen que pelear como si fueran enemigos, porque eso es lo que va a hacer que encuentren la verdad. No a hacerlo suave, sino tiene que ser una discusión muy fuerte. Pero no se mueven, digamos, terminan la discusión, llegan a un acuerdo y no se mueven hasta que otra vez se aman. Cuando dijeron nuestros sabios que se convierten en enemigos, es como si fuera que se odian.
No es algo, no estamos diciendo que se odian en forma literal, no, como algo poético. Lo estamos diciendo en serio, textual. Mamá, ya hay una discusión fuerte, con todas las emociones. Entonces, ¿cómo puede ser que 2 minutos después otra vez se aman? Si efectivamente se estaban peleando como que se odiaran, entonces, ¿cómo puede ser que 2 minutos después se aman de vuelta? ¿Cómo puede ser? Este es el secreto del asunto. Cuando la siná, el odio, es sin cafeína, no es algo que contradice para nada no contradice para nada el amor que hay después. Sin cafeína, se pueden convertir en se odian, o avim. Eso lo hemos visto a veces cuando han habido discusiones fuertes entre Gdolim, Gdolei Israel. A veces en la historia han pasado discusiones muy, muy fuertes. Y las discusiones son así terribles. Y a veces se dicen cosas fuertes unos a los otros. Pero, por ejemplo, digamos que uno se muere o algo así, entonces el otro es capaz de decir cosas muy buenas del que hasta ahora era su enemigo, como si fuera. Son cosas que se han visto varias veces. ¿Por qué? Porque la discusión no era personal, no es un tema personal. Están discutiendo una alajá, una ashkafá o algo así. La discusión es muy, muy fuerte, pero eso no significa que hay un odio personal. Entonces, de un minuto a otro pueden pasar a hablar bien uno del otro, o a amarse, preocuparse uno del otro. ¿Por qué? Porque no era un odio personal, no era un odio de egoísmo, era un odio por la búsqueda de la verdad, sin nada de cafeína. En algún aspecto vemos eso, eso lo podemos ver también un poco entre nosotros. Y la experiencia nos muestra, a veces discutimos nosotros también en el estudio, que es sonim mamash, podemos discutir en el estudio como si fuera que nos odiamos, y al final vemos que esos que se aman de verdad, son personas que se aman pueden también discutir, y pueden discutir fuerte. A veces también nosotros podemos percibir esto, dice Rabbi Ruham, ojalá nosotros también podamos decirlo, que a veces nosotros no podemos percibir eso de que tenemos discusiones muy fuertes, pero inmediatamente después podemos también volver a un estado de amor. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos a veces percibir una discusión que es una discusión sin cafeína. Terminamos el párrafo. Inyan azikuj. ¿Cómo se consigue esta pureza? ¿Cómo se consigue esta verdadera egoísmo sano, digamos? ¿Cómo logro que mi egoísmo sea sano y no me pase la línea? Dice Rabbi Ruham, Inyan azikuj, esta pureza masikim se consigue al idei emuná. Se consigue por medio de emuná. Emuná yesh la asgula lezakej, lenakot velezakej. La emuná tiene la fuerza de limpiar y de purificar. Lo tzí eta café. Al idei midata emuná, efshar liot atzmo v'shiyeh betachlit hazikuj. Solo la emuná te permite, es algo tan fino, que tengas esa preocupación por ti mismo, pero al mismo tiempo que no te separe de los demás. Sheyeh betachlit hazikuj, que sea en absoluta pureza. Bli emuná, cuando no hay emuná, cuando no hay emuná significa que la persona cree que él es el que hizo el logro, que tuvo el éxito. Lo llamo a cafeína amitish el atzmo. Ahí es cuando está la cafeína. Cuando la persona tiene éxito y siente que depende de él el éxito, entonces eso es lo que lo lleva a sentir esa cafeína, digamos, que en el fondo lo separa del resto. Ese tipo de me'atzmo, cuando una persona siente que él merece lo que está pasando, que él logra lo que está haciendo, porque él es capaz, porque él es inteligente, porque él se esforzó, lo que sea, entonces ahí es cuando eso lo aleja de los demás. A ver, pero cuando uno se preocupa de sí mismo de forma pura, ¿qué significa pura? Tiene emuná. Es decir, yo me estoy preocupando de mí mismo, pero no siento que yo lo hago mejor porque soy mejor que los demás. No soy mejor que los demás. Ayer me puso acá, yo tengo que tratar de hacer lo mejor que puedo, de aportar lo más que puedo. Es cierto, tengo un interés de ser yo el que lo está haciendo, tengo un interés de yo aportar y con las capacidades que me dio Hashem. Si lo logro bien, si no lo logro también bien, porque Hashem sabe lo que está haciendo. No me lo atribuyo a mí mismo. Entonces ahí esa preocupación de ser un soldado, digamos, que aporta algo en la guerra, no es algo que te separa de todo el ejército. Haz adraba, al revés. Si te preocupas así, eso mismo te va a llevar
a preocuparte de los demás. Y ahí van de la mano juntos. Entonces, tú eres un soldado, quieres aportar. Tú no quieres estar en la guerra y quedarte en el banco. No, tú quieres meterte a la batalla y pelear y hacer lo mejor que puedas. Quieres ser tú el que tenga un aporte a la guerra. Pero como no sientes que tú eres especial, entonces eso te permite también darle lugar al otro y preocuparte del otro sin que una cosa contradiga a la otra. Bueno, eso es un poco largo lo que vimos en el Rabbi Yeruham, pero muy importante me parece, porque es un hidush, cómo diferenciar entre el egoísmo negativo y el egoísmo correcto que dice Rabbi Yeruham, que es kadosh. Creo que quizás ya lo mencionamos, pero creo que es una buena idea que podemos tomar entre paréntesis para Rosh Hashanah, porque en Rosh Hashanah hay un inyan, hay un tema especial de ser parte del klal, es decir, no destacarse. En Rosh Hashanah, por ejemplo, está escrito que no se puede rezar Musaf, hasta cierta hora del día no se puede rezar Musaf de Yehidut, una persona que por alguna razón no tiene minyan, mejor no rezar en cierta hora, tiene que ser un poco más tarde. Cuando es el juicio, hay que tratar de pertenecer, no hay que tratar de destacarse, hay que tratar de ser útil, como pertenecer a un klal. Entonces, de alguna manera hay como una anulación, tratar de no llamar la atención, de no hacer algo especial, pasar, digamos, desapercibido como si fuera, a pesar de que obviamente no existe eso, porque el juicio es personal, pero de todas maneras, en lo que depende de nuestra abodá, la abodá no es yo estoy acá, yo soy importante, sino al revés. La tefilá es constantemente pidiendo del mundo, pidiendo de la humanidad, como de alguna manera siendo parte. Pero de todas maneras, según lo que estudiamos acá, no se trata de no existir. La tefilá es yo quiero pertenecer, yo quiero aportar, y yo quiero ser parte del gilui, digamos, del tikkun olam, pero solamente porque quiero el tikkun olam, no porque quiero mi bienestar. Todo el tema si se puede pedir pedidos personales en Rosh Hashanah o no, un poco por eso. Si está bien que yo me destaque, que yo sea alguien acá que estoy presente y tengo mis necesidades, o de alguna manera anularse. Pero todo lo que tiene que ver con querer ser parte del tikkun olam, eso seguro que está bien, porque eso es en el fondo la esencia de la vida. Bueno, un párrafo más en el Shem Shmuel, página 185. Esto es un poquito quizás diferente, es una visión un poco diferente de lo que hablamos y lo que vamos a hablar, para explicar un punto respecto a la midá que estamos hablando de Tuv Lev. Dice el Shem Shmuel, página 185. Vine makom iti liber. Tengo lugar en explicar, tengo ganas de explicar. Mau afresh, ¿cuál es la diferencia? Sheben rachamim legomblei hasadim. ¿Cuál es la diferencia, pregunta el Shem Shmuel, entre una persona que es Rahman y una persona que es Baal Gesed? Dijo, el que es Rahman también hace Gesed, porque no quiere que el otro sufra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el que tiene Rahamim con el otro, entre el que hace Gesed con él? Afshel dijo, Bnei Bakta Hadaninu. A pesar de que a primera vista los dos son de la misma hogar, digamos, los dos vienen del mismo lugar, es una expresión en arameo. Bnei Bakta Hadaninu son de la misma Bikta, es decir, vienen del mismo hogar. Pero de todas maneras, Shonim Hem Zemize, son diferentes. Shemidat como el Gesed, el que hace Gesed, Shechukato la Asot Gesed, él tiene un deseo de ayudar a los demás. Ubezesho ose Gesed, Umashlim Chukato. Él tiene ganas de ayudar y de dar. Entonces, cuando él da, efectivamente satisface su pasión. Y por lo tanto, Meander, él busca, la Gesed. Como a él le gusta hacer Gesed, él va a buscar a personas que necesitan su Gesed, porque le da satisfacción hacer Gesed. Y si no encuentra a alguien al cual él pueda ayudar, un mitztaer, sufre. Como una persona que no satisface su deseo, como cualquier otro deseo. Es decir, una persona que le gusta hacer gesed, ¿cómo sé que le gusta hacer gesed? Porque no solamente responde cuando alguien le pide ayuda, sino que él mismo busca hacer gesed porque le gusta. ¿Y cómo será que cuando no encuentra a alguien que necesita su ayuda se siente mal? Porque es parte de su deseo, igual como cualquier otro deseo que una persona tenga. Que Moshe Ita be Abraham vino a la Bashalom, tal como está escrito sobre Abraham vino. Si Abraham vino estaba después de su Brit Milá débil, Hashem quería dejarlo descansar y por lo tanto hizo que haga mucho calor, sacó el sol de su bolsa para que haga mucho calor. Y no pasaba la gente. ¿Y qué pasaba? Abraham vino estaba sufriendo. ¿Qué quiere decir que estaba sufriendo? ¿Cuál es el problema? Si nadie te necesita, no hay nadie caminando en la calle, ¿de qué sufres?
Pero no, cuando hace Gesed, está no solamente dándole un favor al otro, sino que en el fondo se está aliviando su necesidad personal de ayudar a los demás. Eso es el Baal Gesed. Pero Midat Rachmanut es diferente. Una persona Rahman, que tiene Rahamim, no es para satisfacer su propio deseo, sino el alemalot hisaron anitzach. Viene para llenar la falta que tiene el necesitado. Por lo tanto, si no se van a presentar personas, no se van a presentar personas que estén en un sufrimiento, y nadie que necesite Rahamim, a él no le falta nada, él no se siente mal, el Baal Rahamim solo responde, cuando ve a alguien que sufre, eso le despierta un dolor y quiere ayudar, pero solamente como respuesta. El Ken no me ha de Rahamim, él no los busca, el que tiene Rahamim no va a buscar a los que necesitan ayuda. Eso es lo máximo que llega a la Midat Rachmanut. Tiene una ma'alá, el Rahman tiene una ma'alá, porque él no está buscando satisfacer una necesidad personal. No está buscando satisfacer una necesidad personal. En ese sentido, el Rahman tiene un beneficio, porque él lo hace solamente por el dolor ajeno, no quiere que el otro esté mal, pero no es que él quiere satisfacer una necesidad personal. Pero, si es Rahman, existe el Rahman, mi peat, por causa de Rakut Libo. Hay personas que son Rahmanim, que son muy blandos de corazón. Él tiene Rahamim al que le cuesta el día a día, es decir, la vida. Ahí él también no quiere sentirse mal. Él se siente mal cuando ve a alguien sufriendo y él quiere tranquilizar esa Hamayat Libo, quiere decir esa desesperación que él siente porque está sufriendo por el dolor ajeno. Entonces ahí también es un poco egoísta, porque él quiere satisfacer su sentimiento personal. En ese sentido es parecido al anterior, al Baal Gesed. No es a eso lo que nos referimos cuando hablamos alabando la Midat Rachmanut. Este también, que lo hace por dolor, no quiere sufrir por el dolor ajeno, porque le duele ver al otro así, también de alguna manera se está preocupando de sí mismo. Y cada Midat Rachmanut, ¿dónde se manifiesta el Midat Rachmanut en excelencia? No lo hace porque no quiere él sufrir, no tiene ningún deseo personal. Toda su preocupación es el bienestar del otro. En ese sentido, el Rahman Gadol mi Midat Gomel Gesed, el Rahman verdadero, que no lo hace para no sufrir por el dolor ajeno, sino lo hace simplemente porque quiere ayudar al otro en su problema, es más grande que el que hace Gesed, que es una persona que al fin de cuentas hace lo que le gusta. La verdad es que como decíamos al principio, esta cita del Shem Shmuel, no estoy seguro que coincide con otras ideas que estamos estudiando. Es quizás otra visión, porque acá está diciendo que no es ideal que una persona le guste hacer Gesed. Es decir, está haciendo Gesed, en el primer ejemplo, si él dice que el que hace Gesed, como Abraham vino, es una persona que le gusta hacer Gesed y se siente una satisfacción al hacer Gesed, entonces de alguna manera es algo egoísta. No es como el Rahman que lo hace solamente por el dolor ajeno, sin ningún beneficio personal. La verdad, obviamente no podemos discutir con el Shem Shmuel, pero da la impresión de que otras fuentes que estudiamos no van con esa misma línea y sostienen que no, que el Baal Gesed, el hecho que le gusta hacer Gesed es un ideal, no un Hisabón. No se trata de hacer las cosas, la Torah no nos pide ser altruistas como se traduce normalmente ese concepto, como que yo tengo que hacer algo que no me cause ningún placer personal. No, Hashem quiere que yo tenga lo que se llama Ahavat Gesed. Como dice el Pasuk, hay que tener amor al Gesed, más o menos amor al Gesed. Cuando yo hago algo por alguien, me tiene que dar satisfacción. De la misma manera que doy algo a alguien que lo amo. Si abte la caja moja, yo amo al prójimo. Entonces, naturalmente, me siento bien cuando le doy algo a él. Entonces, najón, que mi satisfacción no es egoísta. No es que lo hago por mí, lo hago por él. Pero el hecho que lo hago por él me causa a mí placer. Un poco parecido a lo que decía Rabbi Ruham recién. Hay zahá vezika. Entonces, najón, que me da satisfacción dar. Pero no está mal. Porque no lo hago porque quiero estar satisfecho yo, sino lo hago porque quiero que él esté satisfecho. Que eso me cause mi placer, no es un gizagón, al revés, es una ma'alá, que esas son las cosas que me gustan. Y de alguna manera, creo que eso también es el pshat en Ahavat Hashem.
Cuando una persona hace una mitzvah con Ahavat Hashem, ¿qué significa que hace Ahavat Hashem? ¿Qué significa que tiene amor a Hashem? Que lo hace obligatoriamente, no tiene ganas de hacerlo y lo hace solamente porque quiere que Hashem esté contento. No, al decir que tiene amor a Hashem significa que él mismo disfruta al hacer una mitzvah. Porque, como siempre, a uno le gusta beneficiar a la persona que ama. La Abdil, nosotros también nos gusta darle el gusto a Hashem. Eso es amor. Amor no es no es mecánico, es un sentimiento. El sentimiento te da placer. Entonces, por eso creo que esta idea de Shem y Shmuel, entonces, sí, hacer las cosas Leshem Shamayim tiene un beneficio propio. El beneficio propio es que te gusta hacer las cosas Leshem Shamayim. Ese es el beneficio. O sea, lo que nosotros tratamos de negar cuando hablamos de hacer las cosas Leshma, Leshem Shamayim, es que no lo hagas pensando en un beneficio personal. Yo no lo hago porque yo quiero estar cómodo, o porque quiero que Hashem me dé un regalo, o porque me gusta. No lo hago por eso. Yo lo hago porque quiero darle el gusto al otro, o a Hashem. Pero que eso a mí me dé placer, es decir, el hecho que a mí me dé placer hacer las cosas por Hashem, no es algo que le quita el Leshem Shamayim. Al revés, eso es Leshem Shamayim. Cuando la Mishnah dice en Pirkei Avot, al principio de Pirkei Avot, Al tiyu ka'avadim hameshamshim et harav al menat lekabel pras. Dice la Mishnah, no sirvas a Hashem como un sirviente que está buscando recibir una recompensa, sino, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerlo, dice el Bartenura, por amor. Esa es la otra opción, es amor. ¿Qué significa hacerlo por amor? Cuando tú haces algo por amor, lo disfrutas. Ese es el concepto de amor. Por eso, para mí, es un hidush, que me parece que es una machloket. Si lo que está diciendo acá el Shem Shmuel, el hecho que yo sienta, claro, hay un problema con Abraham Avinu, porque si estamos diciendo que Abraham Avinu era como el Gesed, y hay un nivel más alto de Rahamim, según lo que está diciendo es un poco caché, ¿no? Según lo que estamos diciendo, se entiende perfecto, que no, que me mete el hecho que Abraham Avinu disfrutaba haciendo Gesed, y se sentía mal cuando no tenía a quién hacerle Gesed, no es un Jizagón, al revés, es una Ma'alá. Eso quiere decir que él disfruta beneficiando a los demás. De hecho, hay otro Rabbi Ruham que dice que Hashem mismo, cuando él creó el mundo porque él quería dar. Pero cuando Hashem creó el mundo, todavía no había a quién darle. Es decir, se ve de Hashem que el deseo de dar que tenía Hashem era buscar a quién dar, de hecho, crear a quién dar. Y no decimos que, ¿se entiende? Quiere decir que el hecho de buscar a quién dar, el hecho como si fuera que Hashem, obviamente no podemos hablar así de Hashem, pero como Mashal podemos decir, Hashem quería dar, y quería dar cuando todavía no había a quién darle, igual que Abraham Avinu. Abraham Avinu aprendió de él, que Abraham Avinu quería dar, entonces buscaba, y se sentía mal cuando no había a quién darle. Eso no es un jizagón, eso es el hecho que lo está haciendo con placer y que le guste y todo eso, es algo positivo. En resumen, Lijogá, la línea que venimos estudiando hasta ahora, es que el atzmo, el tuv lev, que es el punto medio que habla el Rambam, significa que una persona quiera desarrollarse y quiera principalmente ser el que da. Es cierto que fuimos creados para Zulato, como decía la Bruja, la razón, el objetivo de la vida es dar, pero aún así es correcto que nosotros queramos construirnos para poder dar mejor. Incluso de alguna manera puede haber un cierto nivel de competencia, en el sentido de que yo quiero ser más capaz de poder dar más y prepararme más para ser más útil en el mundo. Eso no es un jizamón. Me preguntan acá si se puede hacer Gesed sin que le guste y que todavía se llama Lishma. O el Lishma es que le guste. Yo creo que el Lishma es que le guste. O sea, si una persona hace Gesed sin que le guste, es un nivel de Kvishá. Es decir, lo está haciendo porque entiende que es lo correcto, es un nivel. Lo hace por Irat Shamayim, digamos. Pero no lo hace por Ahavá. No es el nivel más alto. El nivel más alto es que le guste. Porque si no le gusta, lo está haciendo. Una vez se llama Leshem Shamayim, no digo, porque también Irat Shamayim se puede llamar Leshem Shamayim. Pero no es el nivel más alto. El nivel más alto es cuando lo hace por amor. Que él le gusta hacerlo. Y en ese sentido, el más tzadik está cada vez haciendo más cosas que le gustan. Bueno, esto por esta semana. La próxima semana, Erev Rosh Hashanah, no tenemos shiur. Seguimos Bezrat Hashem el próximo año. Así que Bezrat Hashem, que tengan todos Ktivá Bejatimá Tová, todo lo mejor. Bezrat Hashem, un año de crecimiento y todo lo mejor. אפשר לתקן.